Señor presidente, señores congresistas, muy buenos días. Se va a pasar lista. Congresista Echeverría Rodríguez. Presente. Congresista Echeverría Rodríguez, presente. Congresista Varas Meléndez. Presente. Congresista Varas Meléndez, presente. Congresista López Morales. López Morales, presente. Buenos días con todos. Congresista López Morales, presente. Congresista Amuruzulanto. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Guamán Coronado. Congresista Heidinger Ballesteros. Señor presidente, la congresista Heidinger Ballesteros se hace presente a través del chat de la plataforma. Tenga en cuenta, señor secretario técnico. Congresista Heidinger Ballesteros, presente. Congresista Jiménez Heredia. Congresista Jiménez Heredia, presente. Congresista Camiche Morante. Congresista Medina Hermosilla. Señor presidente, los congresistas Paredes Fonseca, Sánchez Palomino, Jiménez Heredia, Medina Hermosilla y Ruiz Rodríguez se hace presente su asistencia a través del chat de la plataforma. Considere su asistencia, señor secretario técnico. Señor secretario, Camiche Morante presente. Camiche Morante presente. Congresista Camiche Morante, presente. Congresista Medina Hermosilla, presente. Congresista Paredes Fonseca, presente. Congresista Sánchez Palomino, presente. Congresista Montesa Facho. Presente. Congresista Montesa Facho, presente. Congresista Rivas Chacara. Congresista Ruiz Rodríguez. Congresista Ruiz Rodríguez, presente. Congresista Taipe Coronado. Congresista Ugarte Mamani. Ugarte Mamani presente. Congresista Ugarte Mamani, presente. Señor presidente, la congresista Taipe Coronado se hace presente a través de la plataforma, a través del chat de la plataforma. Considere, señor secretario técnico. Congresista Taipe Coronado, presente. Presente. Congresista Ceballos Aponte. Ceballos presente. Congresista Ceballos Aponte, presente. Señor presidente, han respondido a la asistencia, 14 señores congresistas. Hay el quórum respectivo para la presente sesión. Con el quórum reglamentario se inicia la 8ª sesión ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo correspondiente a la legislatura 2023-2024. Señor presidente, disculpe, congresista Guamán Coronado presente. Considere, señor secretario técnico. Congresista Guamán Coronado, presente. Señores congresistas, se ha remitido a sus despachos la agenda, el acta y demás documentos para la presente sesión. Señores congresistas, damos cuenta del ingreso a la comisión de los siguientes proyectos de ley. Proyecto de ley 6472, ley que fortalece la cadena exportadora del cuy y reconoce a la última semana de noviembre como Semana Internacional del Cuy. Segundo, proyecto de ley 6515,
15, Ley para el reconocimiento, revaloración, promoción y protección del Gran Pajatén por la Nación. Se ha procedido a solicitar opinión de los proyectos de ley de acuerdo con el reglamento del Congreso. Pasamos a la estación de informes. Señores congresistas, damos cuenta que se han recibido los oficios 212, 216 y 229-2023-2024 ADP CD CR de la Oficialía Mayor de fecha 7 y 21 de noviembre del 2023, por el cual se informa a la Presidencia del envío de los informes presentados por los congresistas Segundo Quirós Barbosa, Eduardo Salguana Cavides y Guillermo Bermejo Rojas, sobre sus participaciones en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia, América Latina, realizada del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2023, en la ciudad de Moscú, Rusia. Si algún congresista desea informar, tiene la palabra. Bien, continuamos. Ingresando a la estación de pedidos. Si algún congresista tuviera un pedido que realizar, tiene la palabra. Congresista Vara, su cámara está encendida. Muy bien. Pasamos a la orden del día. Señores congresistas, antes de dar inicio a la estación de orden del día, he considerado iniciar esta etapa con la sustentación del proyecto de ley de la congresista María Agüero Gutiérrez por las razones expuestas a esta presidencia. Si no hubiera oposición, no habiendo oposición, damos la palabra por un término de 5 minutos a la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez para sustentar el proyecto de ley 6353/2023-CR de su autoría, que propone la Ley de Protección y Fomento de la Producción Tradicional Artesanal del Vino Peruano y del Pisco. Tiene la palabra la señora congresista. Muchísimas gracias, presidente de la Comisión de Turismo y Comercio Exterior. Un momentito. Sí. Bueno. Damos la bienvenida a la señora Ruth Marta Shadi Solís, directora de la Unidad Ejecutora de CARAL, del Ministerio de Cultura. Adelante. No, pero también, que me diga, que ella me dice. Sí, bien. Ok. ¿La pongo ya? Sí. Ya. Sí, sí, ella me avisa, ella me avisa. Ya. No. Continuando. Tiene la palabra la señora congresista María Agüero Gutiérrez. Gracias, presidente. Gracias, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y también que llegaron justo para que también compartan de este sustento de este proyecto de ley a la señora Shadi, que también estamos ansiosos de escucharla. El proyecto de ley 6353, Ley de Protección y Fomento de la Producción Tradicional Artesanal del Vino Peruano y del Pisco, está dirigido a la vitivinicultura tradicional artesanal, que es un importante sector económico, el cual requiere una regulación para promover su producción y su comercialización. En el Perú no se cuenta con un marco normativo que exija al Estado la atención por impulsar la producción vitivinícola tradicional artesanal del vino peruano y pisco. La producción tradicional, que data desde los tiempos del virreinato, es parte de nuestra cultura nacional y en consecuencia como fuente de turismo experimental. La producción de vino en el Perú es relativamente baja en comparación con otros países productores de vino en el mundo. Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
En el año 2020, Perú produjo alrededor de 9 millones de litros de vino. En Chile, ese mismo año produjo alrededor de 888 millones de litros. Al respecto, es necesario que el país incremente su producción vitivinícola artesanal y que la calidad de estos obtenga trascendencia nacional e internacional. Es por ello que se presenta el proyecto de ley que tiene por objeto proteger, promover y fomentar la producción tradicional artesanal del vino peruano y del pisco, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural nacional y que las bodegas productoras ancestrales se conviertan en sitios atractivos para el turista, a fin conozcan y sean parte del proceso de producción y degusten de las variedades de vinos y piscos. Así generamos mayor difusión y comercialización del producto. El proyecto de ley define la vitivinicultura tradicional artesanal como aquella actividad mediante la cual se lleva a cabo el cultivo de la vid y la producción de vino y pisco, siguiendo procedimientos tradicionales, artesanales, ancestrales, lo que comprende desde la recepción de la uva hasta la obtención del producto terminado, siendo la selección de la materia prima despalillado o estrujado, pisa tradicional, incubado de mosto, macerado, prensado, fermentado, trasiego, destilado, reposado, filtrado y envasado. Asimismo, garantiza la promoción de la producción vitivinícola tradicional artesanal mediante las siguientes acciones. 1. El Ministerio de la Producción y Comercio Exterior y Turismo ejecutan concursos regionales y de nivel nacional promoviendo la competitividad del sector vitivinícola. El Ministerio de la Producción crea e implementa la Escuela Nacional Vitivinícola del Vino Peruano y del Pisco con una currícula académica enocológica nacional. La CONAPISCO crea el Registro Nacional de Bodegas Vitivinícolas, registrando la localización de las bodegas vitivinícolas a sus propietarios y la difusión de su producción. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, promueve de forma permanente espacios de difusión para la promoción de las bodegas vitivinícolas en los medios de comunicación del Estado. Los gobiernos locales y regionales sirven vino y pisco de origen de producción tradicional artesanal de su jurisdicción en los actos oficiales institucionales. De no contar con su localidad, lo exonera de ello. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de una política nacional, fomenta el cultivo de la vid en el territorio nacional. Así también el proyecto de ley promueve declarar de interés nacional la protección y puesta en valor de las bodegas vitivinícolas como significado de cultura nacional. El Ministerio de Cultura identifica las bodegas vitivinícolas que cuentan con infraestructura ancestral tradicional y será la institución que realice la clasificación respecto al valor patrimonial. El proyecto de ley propone formalizar e impulsar la ruta del pisco y del vino, que comprende necesariamente a las regiones donde se producen las bebidas alcohólicas vitivinícolas y que cuenten con la denominación de origen. Además, propone que los gobiernos regionales y provinciales diseñen, implementen, promocionen en el plan turístico regional y provincial de la ruta del pisco y del vino a fin de fomentar el turismo local y la cultura vitivinícola tradicional artesanal. Por último, se plantea la modificatoria de los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo 014-2003 produce a fin que la CONAPISCO, la cual es la comisión encargada de realizar acciones de seguimiento a las acciones de promoción, difusión y asistencia técnica a fin de potenciar la ventaja competitiva y respaldar la promoción nacional e internacional del pisco, no solo abarque a nuestra bebida bandera como el pisco, sino también que esas funciones de la CONAPISCO se extienda al vino peruano, con la finalidad de elevar su calidad y difusión. Respecto al costo y beneficio, el proyecto de ley no genera costos adicionales al Tesoro Público.
en beneficio radica en establecer una regulación para fomentar la producción artesanal del vino peruano y pisco, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y promover el turismo nacional en relación a una experiencia vivencial al proceso de producción. De esta manera, el diseño del proyecto de ley recoge los diferentes pedidos y expectativas de los productores tradicionales, artesanales, vitivinícolas del país, quienes esperan de este proyecto sentirse incluidos en el ordenamiento jurídico nacional e incluidos en las políticas de gobierno, a fin que el proceso de producción como significado cultural y fuente turística sean recogidos a nivel nacional e internacional. Este proyecto de ley lo hemos realmente trabajado con los productores, hemos viajado a los viñedos, a los lugares, a las regiones, y tienen tanta expectativa y necesidad de que tengan una normativa, y este es el Poder Legislativo que estoy segura que les van a dar esto que necesitan para poder seguir desarrollando. Muchísimas gracias, presidente. Se agradece la exposición de la señora congresista María Antonieta Agüera Gutiérrez. Continuando con la orden del día establecido en la agenda, tenemos la presentación de la señora Ruth Marta Shadi Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral del Ministerio de Cultura, para que nos informe respecto a la inseguridad del lugar donde se desarrollan las acciones de esta unidad ejecutora en Barranca y como esta siendo atendida en el ámbito técnico presupuestal del ejercicio 2024. Señores congresistas, pasamos al primer punto del orden del día, la presentación de la señora Ruth Marta Shadi Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral del Ministerio de Cultura. Se le da la bienvenida a la señora Ruth Marta Shadi Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral. Se establece como tiempo de exposición un máximo de 20 minutos. Tiene la palabra la señora directora. Buenos días a todos. Estoy agradecida porque es un problema que estamos afrontando ya algunos años. Nosotros estamos trabajando sobre la civilización Caral con mucho esfuerzo desde 1994, en que iniciamos con una prospección por invitación de una persona de Huacho que había conocido el Valle de Supe y le había llamado la atención que hubiesen tantos montículos, porque solo se veían así, montículos, y no sabía por qué. Y yo estaba de directora en la Universidad de San Marcos, en el Museo de Arqueología, y me fue a conversar para que conociera. Y me quedé muy sorprendida realmente porque como arqueóloga yo veía que esos montículos no eran pues naturales, sino que estaban cubiertos por tierra, por arena, y que debían ser muy antiguos. Pero como ya tenía una reunión, estaba becada en Estados Unidos, no fui de inmediato a asumir la responsabilidad, ¿no? Cuando ya retorné al Perú después de un año, ya me había quedado muy registrado ese interés por hacer la investigación. Y con mis estudiantes de la universidad y mi propio carro, tenía un pequeño carro Volkswagen, empezamos los fines de semana a recorrer en el Valle de Supe, guiados por un documento que habíamos identificado, lo había hecho un arquitecto, porque en ese tiempo no existía el Ministerio de Cultura, sino el Instituto de Cultura, que estaba muy interesado en que no se perdiera el patrimonio de la nación. Y entonces convocó a profesionales de diversas disciplinas para que hicieran prospecciones y registro de los sitios arqueológicos. Si ese registro en la actualidad se pudiese ver con la realidad, allí estaríamos identificando cuántos sitios han desaparecido.
Ese fue el trabajo que hizo este arquitecto y nosotros empezamos, guiados por ese registro, a visitar y evaluar cada uno de los sitios, y me di pues con la sorpresa de que no era uno. Encontré 4 sitios que los llamaban chupa cigarro. No existía ninguno con el nombre de Caral, eran chupa cigarro. Entonces había chupacigarro este, chupacigarro oeste, chupacigarro chico, chupacigarro grande, eran 4. Pero además de esos 4 sitios, identificamos con mis estudiantes otros asentamientos arqueológicos con las mismas características o similares, a lo largo desde el litoral hasta más o menos la parte de la Yunga, terminando la Yunga, la sección media alta del valle, ¿no? Después de meses de trabajo, los fines de semana, acudí al Instituto de Cultura, y en ese entonces el director se entusiasmó de lo que yo le estaba expresando, pero yo no había hecho ninguna excavación, todo era prospección nada más, y se requería excavación para saber de qué periodo eran esos asentamientos con arquitectura monumental, porque no se veía arquitectura, solo montículos, pero los montículos eran tan grandes que uno decía, pues esto no puede ser, sino que están cubiertos y deben ser muy antiguos, ¿no? Así que acudí a la persona que había estado conmigo en Washington cuando me fui durante un año allá en el Smithsonian Institution, y la doctora Betty Meggers me dijo, acude al National Geographic, te puede dar para empezar un apoyo económico, porque se requería excavaciones, ¿no? Para poder. También acudí a la policía, acudí al ejército para ver si nos daban apoyo para poder trabajar con gente, pues no teníamos presupuesto, ¿no? Y en el Instituto de Cultura nos dijeron que ellos tampoco tenían. Entonces el trabajo, se los digo así en síntesis, empezó de ese modo, con bastantes dificultades, y la Universidad de San Marcos me daba un pequeño apoyo de pago a los estudiantes como voluntarios. Y National Geographic nos dio el presupuesto. No era mucho, pero fue el presupuesto con el cual iniciamos el trabajo. Entonces, hemos venido desde entonces trabajando. Encontramos que en el litoral, donde está Supe Puerto, el sitio arqueológico que se llama Áspero, ese es el nombre, Áspero, era un basurero al que acudían los municipios, tanto de Barranca como de Supe, o sea, todos los municipios a echar la basura que colectaban en los pueblos a ese lugar, sobre el sitio arqueológico. Entonces fui a conversar con el alcalde de ese entonces, Evedardo Vitonera. Él me dijo, yo voy a intervenir, ¿cómo es posible? Usted dice que este es un sitio arqueológico, en fin, voy a ayudarla. Y sacamos 8,000 toneladas de basura con el alcalde, ¿ya? Y pudimos empezar las excavaciones en el Áspero. Y en Caral, igualmente con National Geographic y el apoyo del ejército, nos dieron un grupo del ejército para trabajar en la parte arqueológica, y con mis estudiantes. Entonces, después de, eso empezó en 1996, ¿ya? Y con los resultados de las primeras excavaciones, yo me quedé sorprendida porque no habían indicadores de una sociedad que tuviese cerámica, no había, ¿no? Y sin embargo se veía que era una sociedad de organización compleja, porque empecé a hacer cateos porque no teníamos mucha gente, y el apoyo que nos dieron del ejército era muy reducido y por un breve tiempo, ¿no? Entonces, fue así que con el trabajo que hicimos, nos faltaba tenerlos fechados para poder saber cómo un sitio tan complejo con tantos edificios. Y bueno, invité en ese momento al ministro de Educación, que después fue el rector de la Universidad Católica, y Marcial Rubio. Marcial Rubio fue un hombre muy formado, muy preparado,
se quedó sorprendido de lo que yo le narraba, porque no se veía, pues yo no tenía para poder haber excavado todos los monumentos, solamente hacía cateos, o sea, pequeños cortes de excavación. Y bueno, así, esa es la historia más o menos que les puedo contar. Él invitó al presidente de la República, en ese entonces Valentín Paniagua. El presidente fue, pero con todos sus ministros. Es la única vez en toda mi experiencia que llegaron todos los ministros con el presidente de la República en una avioneta el fin de semana. Y eso fue un día sábado. El presidente le preguntaba a cada ministro, ¿y usted cómo podría ayudar a la doctora? De acuerdo a lo que yo le iba caracterizando, ¿no? Y después también tuvimos, el día lunes me invitó el presidente a almorzar a Palacio de Gobierno, después de esa reunión que fue en Caral el sábado, me invitó a Palacio de Gobierno, y en Palacio de Gobierno me hizo varias preguntas, estaba con el ministro de Educación, me dijo que ya habían coordinado con los ministros y que querían ayudar porque era muy importante para el Perú ese trabajo arqueológico, recuperar esa historia porque no se veía en otros lugares de América. Y bueno, así fue como nosotros iniciamos y el trabajo se hizo de ese modo, con bastante apoyo del presidente. Me preguntó, doctora, ya nos hemos puesto de acuerdo, vamos a darle 1.800.000 para que usted inicie las investigaciones, ¿no? Y les estoy hablando, eso fue en el año 2001, más o menos, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo ponemos el dinero? Yo le dije en San Marcos, porque yo soy docente de la Universidad de San Marcos. Entonces, ya me dijo, después me dijo, yo he visto que ustedes tienen muchas limitaciones, no tienen un vehículo adecuado, usted va con su Volkswagen. Mire, a mí me han donado esta camioneta recién, llévesela usted, y con eso va a facilitar el trabajo con sus estudiantes. Y efectivamente salí de ese almuerzo manejando yo el vehículo, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo un presidente, ¿no?, con identificación como cusqueño del patrimonio arqueológico, tuvo esa visión de apoyarnos. Y así empezamos el trabajo. Pero cuando cambiaron el rector de la Universidad de San Marcos, el rector nuevo quiso que ese presupuesto fuera para lo que él necesitaba, dice, en la universidad. Yo le dije, pero lo han dado específicamente para este sitio arqueológico. Y dijo, bueno, yo soy el rector y yo decido sobre los presupuestos, ¿no? Y bueno, yo tuve que denunciarlo también porque eso no era lo correcto. Y tuvimos un problema porque yo, como directora que era en el museo de la universidad, este rector, prácticamente por disgusto de lo que yo lo había denunciado y que en realidad su actitud fue incorrecta, nos sacaron pues de la universidad, me sacaron como directora, ¿no? Pero yo seguí como docente, obviamente. De todas maneras fue una limitación porque ahí ya teníamos nuestros laboratorios de análisis y nos íbamos todos al trabajo los fines de semana, ¿no? Y la investigación fue avanzando, sacamos echados radiocarbónicos, fue importantísimo los primeros echados, pero también tuvimos otro problema, que el que nos ayudó, que era un arqueólogo norteamericano, se presentó como el investigador de Caral, al saber pues que salieron los echados más antiguos de todo el continente. Entonces se presentó como el investigador y yo como su asistente. Imagínense, hasta eso hemos tenido que afrontar, ¿ya? A lo largo del tiempo. Pero también frente a las dificultades hemos tenido apoyos, ¿ah? Porque inmediatamente me llamó una empresa, Lima Tours, y me dijo el señor que me llamó, Eduardo Arrarte, que ya después fue ministro también en Comercio Exterior y Turismo, me parece, o viceministro, y me dijo, cuando yo estuve en Egipto, me sorprendió todos los edificios de esa civilización, y yo decía, pero ¿por qué Perú no tiene también una expresión arqueológica como esta? Y cuando retornó al Perú y empezó a leer sobre Caral, él fue a Caral
y luego nos llamó, nos hemos enterado con mi familia lo que usted está pasando, y mi familia ha decidido apoyarla, y ellos eran ecuatorianos, ¿ah? Y me dijo, bueno, el papá de ellos, ¿no? Porque ya los hijos habían nacido acá. Entonces, mi padre, mi madre y toda la familia quieren apoyarla a usted, que no se quede con sus laboratorios en la calle, porque en ese momento todos ellos, porque ya entonces trabajaban conmigo, varios de los que hasta ahora continúan, iban a mi casa. Y en mi casa es que establecimos los lugares de trabajo, ¿no? Así, después de la universidad. Entonces, lamentablemente, pasamos cosas malas, pero también tuvimos beneficios positivos. Y nos dieron por 5 años un local en la Plaza San Martín, que era de Lima Tours. Tuvimos, no se imaginan ustedes, un local grande. No pagábamos nosotros nada, teníamos seguridad dentro del local de Lima Tours y nos apoyaron durante 5 años. Y ya después de los 5 años nosotros recibimos el apoyo del Instituto Nacional de Cultura y ya, bueno, también de otras entidades extranjeras, ¿no? Ahí hemos tenido apoyo de la Embajada de Alemania, de Finlandia, para poder establecer en Caral, tener agua para los turistas. O sea, empezamos a presentar Caral conforme iban pasando los años. O sea, eso podría decirles de todo el registro de trabajo que hemos venido haciendo, y el próximo año cumplimos 30 años. Pero no trabajamos solo en Caral. Ustedes no se imaginan lo que es trabajar en un sitio con edificios monumentales. Caral tiene pues 30 metros de altura y cómo han perdurado hasta la fecha. O sea, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y ya se conoce a nivel mundial ha hecho que el 2009 reconozcan a Caral como Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial, para orgullo de nosotros y de los peruanos en general. Le cambiamos el nombre por Caral, pero no es un nombre inventado por nosotros. Lo encontramos en unas crónicas, donde cuando había persecución de los idólatras con los españoles que llegaron, cogieron a un joven que tenía una estatuilla, y ese joven, allí dice en la crónica, provenía del pueblo de Caral, y esa estatuilla la había encontrado en ese sitio arqueológico. Por eso es que en lugar de chupacigarro, a Caral le dimos el nombre de Caral, ¿ya? Pero a los otros chupacigarros, solo en uno mantuvimos el nombre chupacigarro y le dimos a cada uno su propia identidad, Miraya y Lurihuasi, donde también estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando en 12 centros urbanos que hemos identificado que eran los más amenazados, porque desde que Caral ha sido nominado Patrimonio Mundial, los precios de las tierras han subido como no tienen idea. De $5,000, $6,000 que costaba una hectárea, a lo sumo, ahora no baja de $50,000 una hectárea. Y ya, como nosotros los peruanos no reconocemos muchas veces la herencia que recibimos, mucha gente extranjera ha comprado ya tierras, sobre todo nuestros vecinos del sur. Nos hemos estado informando, ¿no? Entonces, eso ocurre porque hemos sido invitados por Brasil, por Colombia, como les estaba explicando, incluso en la Universidad de Córdoba. Y allí, ¿qué es lo que sienten? Que Caral representa como civilización más antigua de América la capacidad humana, igual que hemos tenido que el resto del mundo. Y en Córdoba me dijeron, si hemos sido y tenido la capacidad humana para crear una civilización tan antigua como Egipto, como Mesopotamia, ¿por qué en la actualidad no podemos ser países desarrollados también en América? Si la capacidad humana la tenemos. Porque, ¿qué significa civilización, estimados? Civilización significa una sociedad organizada. Significa que ha habido especialistas, que ha habido autoridades diversas, que ha habido organización, planificación, ¿no? Porque de otro modo, si no hubiese habido producción de conocimientos, no hubiesen podido construir edificios monumentales que tienen pues más de 200 metros por 100 metros, etcétera, y altura hasta 30 metros,
y teniendo 5.000 años de antigüedad a la fecha, ¿no? Estos edificios se mantengan estando nosotros en un territorio sísmico. Pero nosotros hemos hecho bastante esfuerzo en publicaciones y tenemos el trabajo complejo en 12 centros urbanos. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque no solamente podemos comprender el sistema como sistema. La arqueología, el trabajo de la investigación, no es presentar materiales, no es presentar monumentos únicamente, sino todo lo que está detrás de esa producción. Cómo fue su organización económica, cómo su organización política, cómo su ideología, por qué avanzaron tan tempranamente, por qué sus relaciones interculturales. Caral tiene hasta el día de hoy mensajes para el mundo con lo que se está viviendo. No hemos encontrado ninguna ciudad amurallada, no hemos encontrado armas en ninguno de los 12 centros urbanos. Y sin embargo, sí encontramos conocimientos que son hoy sorpresa del mundo. Cuando han llegado físicos, cuando han llegado, un físico norteamericano llegó a Caral y vio, y le expliqué yo sobre los altares que eran mantenidos, un fuego intenso, ¿no? Por las características, a través de la captación de la energía del viento, mediante conductos subterráneos que iban hacia donde estaba el fuego. Entonces este señor me dijo, ¿cómo es posible que esta gente hace miles de años ya tenía este conocimiento de mecánica de fluidos, que se llama Principio de Venturi? ¿Usted ha publicado esto en una revista indexada de ciencias a nivel mundial? Yo le dije, he publicado, pero en una revista de arqueología. Y me dijo, no, doctora, tiene que ser en una revista de ciencias. Pero para mí fue la primera vez que sabíamos de la importancia que este conocimiento tenía, pero lo que no sabíamos es que en el resto del mundo ese principio de Venturi recién se conoció y se aplicó en los aviones en 1797, me dijo ese físico. Y cómo esta gente ya tenía ese conocimiento. Y cuando otras personas, por ejemplo, me preguntaban, nosotros nos preguntábamos, ¿no? Primero como arqueólogos, cómo estos edificios, siendo una zona sísmica, la que tenemos en el Perú, cómo estos edificios han perdurado miles de años, 5.000 años. Entonces, buscamos a ingenieros estructurales, encontramos un ingeniero en la Universidad Católica, Vargas Newman es su apellido, y lo invitamos a Caral como ingeniero porque me recomendaron, como también estuve trabajando con el arquitecto Víctor Pimentel, los aspectos de arquitectura. O sea, el trabajo nuestro es multidisciplinario, no solo arqueológico, ¿no? Buscamos ingenieros, arquitectos, biólogos, ictiólogos, para poder comprender, ¿no? Cómo fue la vida en esa época. Entonces, Vargas Newman fue y le dije, mire este edificio cómo está estable, a pesar que esta es una zona sísmica. Y él empezamos a revisar todo, yo le expliqué cómo eran varias cosas y en particular las chicras, ¿no? Y la estabilidad que le daban las plataformas escalonadas y los litos verticales en las esquinas y los muros no muy largos, sino cortados y escalonados. Entonces él me dijo, doctora, todo esto es conocimiento de ingeniería estructural. Esto es maravilloso, fabuloso. Voy a mandarle 2 estudiantes míos de ingeniería de la Universidad Católica, para que hagan sus tesis y sus investigaciones al respecto. Eso es lo que yo les puedo contar así a lo breve, porque me estoy extendiendo de repente, pero vinieron japoneses, ingenieros de Japón, cuando han conocido de nuestras publicaciones, a aprender de ese conocimiento. Y después se llevaron todo ese conocimiento a sus laboratorios y meses después me llamaron por teléfono y me dijeron, doctora, ese conocimiento es impresionante, lo hemos verificado.
es una técnica sismo resistente y lo vamos a aplicar en las nuevas construcciones de Japón. Y yo le dije, ¿y qué le van a reconocer al Perú? Porque todo conocimiento científico tiene que ser reconocido, ¿no? Porque si no, ¿qué cosa se lo llevan, lo venden y quien lo produjo no recibe nada? Se quedaron mudos, no me contestó el ingeniero. Yo fui a visitar en ese momento, en vista de lo ocurrido, al ministro de Vivienda, le expliqué todas estas características y también que el Perú aplicara ese conocimiento tradicional que estamos heredando y tratando de recuperar en las nuevas construcciones de Perú y no dejemos solo en Japón, ¿no? Y él se comprometió a ver eso y llamó a sus asesores, pero lo cambiaron al poco tiempo y que todo quedó en la nada. Lamentablemente, políticas de Estado, he aprendido que no tenemos suficientes políticas de Estado en el país, donde en cada ministerio haya a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Para que se pueda avanzar en lo que el país requiere. Bueno, y eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a lo que, el significado de la civilización caral. Cuando me invitaron en la Universidad de Córdoba, me dijeron al final de la exposición que si nosotros en América asumimos todos con identificación muy fuerte a Caral como la civilización más antigua del mundo, y eso lo iban ellos a difundir, estaríamos fortaleciendo la autoestima de nuestra gente, ¿no? Y estaríamos teniendo en cuenta que si nosotros nos organizamos, creamos también conocimiento, como lo han hecho esta civilización, ¿por qué no podemos ser países desarrollados? Al poco tiempo me invitaron en Venezuela a una reunión. Ya se habían puesto de acuerdo entre los países de América a ayudarse. Ecuador se comprometió a instalar todo lo que eran laboratorios y este conocimiento que debía difundirse a todas las poblaciones de América. Y también hubo de parte de los otros países cómo iban ellos a difundir, divulgar lo de la civilización caral. Pero allí también vinieron los problemas, crearon incluso, ya contra Venezuela en ese momento, crearon otras entidades, cambiaron al que era presidente en ese entonces, y toda esa coordinación que se había hecho fue limitada porque crearon otra entidad que fue la que reemplazó a lo que entonces habían ellos tratado de sacar adelante en términos de desarrollo, conociendo cuál era la intención, identificar cuáles eran las fortalezas que cada país tenía, identificarlas a través de la investigación y a través de estos resultados, de qué modo entre países podían colaborar para que cada uno, de acuerdo a sus recursos, pudiese desarrollarlos y así en conjunto poder sacar adelante y ser países desarrollados y poder vender lo que se hacía a los otros países del mundo como en la actualidad vienen haciendo todavía, que todo lo que se crea y ahora más todavía en Asia, inmediatamente vienen y nosotros somos los que lo compramos, ¿no? Y lo que seguimos vendiendo es materia prima. Entonces, no estamos cambiando, yo creo que por allí va el rol que nuestras culturas han tenido. Y otra cosa para terminar, desde Caral la relación intercultural fue muy fuerte. Ya éramos un país intercultural, o sea, con culturas diversas, de acuerdo al territorio megadiverso del Perú. Y de modo que nosotros podemos entonces, a través de la investigación arqueológica, identificar, y lo hemos estado haciendo, ¿no?, cómo ellos se relacionaban con Ecuador e intercambiaban el espóndilus que traían al territorio peruano para hacer una serie de collares y abalorios, ¿no? Hemos encontrado un niño
que tenía todas las características de la gente de Chinchorro, del extremo sur del Perú y norte de Chile, de la cultura Chinchorro. También hemos encontrado un mineral que se llama sodalita, y la sodalita no hay en territorio del Perú, de acuerdo a los especialistas en mineralogía, y la sodalita provenía del territorio altiplánico, posiblemente de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir? Que nuestra civilización no tuvo armas, no tuvo ciudades amuralladas, pero buscó la relación entre las sociedades con diversas culturas, con respetos compartidos, para beneficiarse. Y por eso es que les puedo decir, muchos de los conocimientos de la civilización caral, siglos después o miles de años después también, siglos después los encontramos en diferentes culturas y hasta la época inca. O sea, por ejemplo, los edificios de Caral con las puertas de doble jamba, las hornacinas, las terrazas en los edificios públicos con fines ideológicos, etcétera, se van a conservar hasta la época inca o 4.400 años después de Caral. También hemos encontrado que los geoglifos de Caral los vamos a tener, y eso lo conocerán ustedes en Nazca, ¿no? Los geoglifos de Nazca, que son admiración del mundo, ya aparecen desde Caral, y luego los vamos a tener en otras culturas. O sea, hubo mucho respeto y admiración hacia la civilización caral. Y eso es algo que nosotros debemos promover en este país, que en la educación, y hemos hecho también trabajos en el Ministerio de Educación, pero no le dan tanta importancia al patrimonio arqueológico. Y por allí deberíamos trabajar también, ¿no? Que se sepa para que las nuevas generaciones desde la primaria conozcan que no hemos sido pues menos ni menores en desarrollo humano que en el resto del mundo, que hemos tenido las mismas capacidades y ahora qué es lo que nos falta. Por eso es que nosotros hemos firmado convenios con la UGEL de Barranca, de la provincia de Barranca, y llevamos a los niños, primero hemos formado un equipo que va de colegio en colegio, y luego llevamos a los niños de los colegios para que conozcan sobre la civilización caral, sobre el áspero, ¿no? Porque también hemos avanzado en el puerto bastante, y en Bichama, ¿qué significó el cambio climático? O sea, esos 3 sitios ya se pueden visitar. Y en los próximos años, con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de Copesco, vamos a presentar ya Miraya y Lurihuasi. Y el Molino, donde hemos encontrado algo que es muy sorprendente para todos, ¿no? La representación de un centro urbano hecho en arcilla. O sea, una maqueta, señores. O sea, imagínense ustedes cómo ellos se organizaban. Así podían calcular el tiempo, el número de fuerza de trabajo humana y qué materiales iban a requerir para la construcción. Esa maqueta está en el Molino, se ha podido recuperar porque ya lamentablemente el sitio como centro urbano se perdió. Cuando hemos llegado ya no había más que quedaba un montículo y otro pedacito, ¿no? Pero en ese montículo que quedaba hemos encontrado la maqueta, como también en Chupacigarro. Entonces, de Caral tenemos muchas cosas que aprender y sobre todo para darle más autoestima a las nuevas generaciones en el presente y en el futuro. Y que no sigamos pensando como nos hicieron creer en la colonización y como hasta cuándo vamos a seguir colonizados, como dicen los sociólogos de San Marcos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Nosotros necesitamos ya superar esas trabas. Cuando llegaron los españoles para justificar la colonización y su implantación a través del virreinato, ¿qué hicieron? Hablaban de que en esta parte del mundo la gente era muy débil, ¿no? Eran como niños que necesitaban ser conducidos. Eso no fue así. Los desarrollos que hemos tenido han mitigado hasta la hambruna en las guerras mundiales, a través del mundo, a través de todas las mejoras genéticas en la alimentación
Y si ahora tuviéramos en cuenta ese conocimiento, no tendríamos la anemia que estamos pasando en los niños. Ellos, el 90% de la proteína provenía de la anchoveta. Y la anchoveta la secaban, no necesitaban ni refrigeradora para deshidratarla y luego mandarla a la sierra y a la selva. O sea, no solamente era su consumo el 90%, sino también el intercambio que hicieron. Entonces, una visión de manejo del territorio muy particular que en el presente no se hace. Eso para terminar. Entonces, a mí me da mucha pena que no tengamos policía, como le decía. De los 5 policías nos dejaron con 2. Sacaron. Después de los y 2 teníamos ahí en la casa del arqueólogo. Pero después, ya con las autoridades más recientes, con ninguno. Y cuando nosotros le decimos al comandante, pero ¿por qué nos han dejado? Porque nuestra prioridad no es el patrimonio, nuestra prioridad son las playas y la protección de los que van a las playas. Eso no puede ser, pues. Entonces, ¿qué es eso? Y todavía con amenazas de muerte a 2 arqueólogos le habían contratado a sicarios, los invasores, les dieron de alma los sicarios. Tuvimos que llevarlos a médicos especialistas en traumatología y los arqueólogos han renunciado un montón y en eso tenemos también problemas, ¿no? No puede ser que estemos con esas limitaciones y trabas. De modo que yo pediría, por favor, que nos apoyen para que podamos recuperar la seguridad de la policía en el Valle de Supe, ¿no? Me han mandado unas imágenes donde se ve que en la carretera han puesto troncos atravesados y también piedras para que los vehículos no puedan transitar adecuadamente. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Eso limita, ¿no? Nosotros no lo hemos sacado en la prensa porque no quiero que los turistas pues tengan miedo de llegar. Pero si no hay policía puede pasar cualquier cosa. Hemos tenido que retirar los troncos con nuestro personal, retirar las piedras, y es un trabajo con bastante limitación. Y el otro tema, no sé si lo podría hablar ahora, es de presupuesto, ¿no? El presupuesto, nosotros tuvimos el año 2023, que es 15 millones para los 12 centros urbanos. 12 centros urbanos, señores, 15 millones al año. Ahora para el 2024 nos están dejando con 10 millones. Entonces, cuando me da mucha pena porque así no avanza el trabajo. Antes en cada sitio arqueológico teníamos 2 arqueólogos, mínimamente, porque cada sitio tiene edificios públicos, tiene viviendas, y nosotros queremos comprender por qué tantos edificios, para que no se destruyan, 1. 2, para entender cómo fue el sistema sociopolítico, ¿no? A nivel macro. Entre solo Caral no se puede comprender. Entonces, a nivel macro tiene que ser con investigaciones a lo largo de la cuenca, conversando y hasta que ha muerto, lamentablemente, hemos sido muy amigos con Carlos Amati León. Él siempre ha estado yendo, tratando de ver cómo nos apoyaba, de qué modo se podía, y con esa visión de cómo se debe manejar el territorio, que hoy no lo estamos haciendo. Y como dicen los sociólogos, pues ¿hasta cuándo? La República, vamos a festejar el Bicentenario, pero ¿qué vamos a festejar en el Bicentenario? Disculpen que lo diga así. Seguimos todavía controlados. Tendremos otras condiciones, pero seguimos controlados. No estamos tomando decisiones de acuerdo a las condiciones de vida del país. Nuestro territorio está atravesado por la cordillera de los Andes a todo lo largo. Y el agua que viene hacia el Océano Pacífico desde el territorio altoandino y genera los valles, señores, esa agua es 2.5% de lo que se genera en el territorio altoandino. El 97%, ¿a dónde se va? Al Amazonas y termina en el Atlántico.
¿Qué hacían nuestros antepasados? Trasvases de cuenca. Y de esa manera se aprovechaba el desarrollo en los valles o se creaban valles donde no habían valles. ¿Estamos haciendo eso ahora? No, no estamos teniendo en cuenta las condiciones del país y cómo se manejó cada territorio por cuenca. Y hay cosas pues que la arqueología tiene que trabajarse en cada parte del país para que se conozca. Si hemos descentralizado, entre comillas, ¿a través de qué? De las intendencias que tenían los en la colonia. Las intendencias se crearon las regiones, los departamentos, ¿no es cierto? Y ahora las regiones. Es lo mismo. Intendencias, regiones, y ahora, ¿a dónde estamos? Mal, con un mal manejo, porque cuando nosotros trabajamos un plan maestro, también para poder aportar al desarrollo donde estamos trabajando, en las poblaciones, no se comprende. Pero señores, tiene que trabajarse por cuenca. No podemos, porque cada cuenca la tiene 2 regiones con sus autoridades, varias provincias con sus alcaldes y autoridades y varios distritos. Una sola cuenca. Así no se manejaba en el pasado. Entonces no hay visión de país y sus condiciones. Hay que acudir pues a la arqueología, también a la investigación. Y es el presupuesto bajísimo que le dan a la investigación. No, si ustedes gustan, me hacen preguntas y yo puedo continuar. Se agradece la exposición. Quizás para Perdón, terminar, sí, continúa. el rol de la mujer en el pasado. Por eso es que estos miserables españoles dijeron que en esta parte del mundo los hombres eran muy débiles porque dejaban que las mujeres llegaran al poder. Las mujeres llegaban al poder, esa era la característica. Cuando les tocaba, asumían el poder. Y por eso a las mujeres con poder le llamaban tabaconas en la parte del norte o capullanas, también en Lambayeque, por ahí, ¿no? O sea, de acuerdo al idioma que se hablaba, porque hemos sido un país pluricultural, multilingüe, pero integrado, y por eso hemos tenido lenguas generales, como es el inglés en el momento. Una lengua general fue el quechua, que se originó en el área norcentral, donde está Caral. Otra lengua ha sido el aymara en la costa sur. Cuando presentamos en Bolivia, los bolivianos creían que el aymara era de Bolivia. El aymara es de Ica Chincha, es de la costa sur. Y otra lengua general fue puquina, que ese es en el extremo sur del Perú, ¿no? En Tacna, en la lengua del altiplano. Y hay uruquí, y hay muchas cosas específicas y generales. Entonces hay conocimientos pues que son de importancia para comprender cómo se manejó este territorio en el pasado. Muy bien. Preocupante la situación, lo que está pasando, Caral. Nos queda de reflexionar y pues instamos al gobierno, al ministro de Cultura, Comercio Exterior y Turismo y a todas las autoridades poner énfasis, ¿no?, en nuestros restos arqueológicos. Se agradece la exposición de la señora Ruth Marta Shadi Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral. Pasamos a dar la palabra a los señores congresistas para que realicen sus preguntas. También se les pide que sean directas y concisas. Tiene la palabra los señores congresistas. No habiendo más preguntas, se da la palabra a la señora Ruth Marta Shadi Solís sobre... Bueno, voy a hacer una pregunta, ¿no? Actualmente, ¿cómo se desarrolla la actividad turística en Caral? ¿Qué falencias existe? Ya, nosotros hemos a lo largo del tiempo creado un plan maestro y tenemos subdirecciones con responsables. Una de las subdirecciones es investigación, excavación
que tiene que ver con los 12 centros urbanos, y en cada centro urbano hemos tenido 2 arqueólogos. Ahora con las reducciones presupuestales solamente hay 1, y eso es imposible, eso limita muchísimo el trabajo. Después tenemos la subdirección de análisis de materiales que se excavan para poder comprender cómo fue la economía, las relaciones interculturales, etcétera, etcétera. Y en esa subdirección, como no hay fondos que tengamos disponibles, estamos siempre acudiendo a otros países, donde la investigación siempre se tiene en cuenta, ¿no? En la actualidad tenemos, Pedro, convenios firmados con Suiza, hemos tenido con Alemania, eh, con, con Francia, sí, también últimamente, o sea, también con Estados Unidos. Incluso el fondo del embajador de Estados Unidos nos dieron $800,000, ¿no? Dinero pues que luego hemos, como corresponde, ¿no? Indicado en qué se ha gastado, y ellos siempre están conformes con el trabajo que se viene haciendo y muy orgullosos también de poder colaborar. Entonces, con nuestro presupuesto limitado siempre tenemos esas falencias que tratamos de superar a través de convenios que durante los años hemos venido haciendo con diversos países, y en vista de la importancia que esta civilización pues tiene, nos han venido colaborando, ¿no? También tenemos una subdirección de relaciones comunitarias para que las poblaciones del entorno conozcan de la historia, se identifiquen con la historia. Y en particular, como les decía, también tenemos el programa de convenio con la UGEL, y vamos de colegio en colegio y también llevando a los chicos a Caral. Pero antes teníamos un convenio, pero eso cambia con las políticas de Estado. Pues en el convenio que hicimos con la dirección de la región de Lima, ellos nos ponían el bus para llevar a los niños. Ahora tenemos esa limitación, ¿no? Que ya las actuales autoridades desde hace años no quieren gastar en bus, y nosotros somos los que tenemos que estar viendo cómo se puede, a través ya de imágenes en los colegios, ir con nuestra gente a que les enseñen los valores de la civilización caral y se genere reflexiones en las nuevas generaciones, no solo en los niños, sino también en los adolescentes. Se han formado músicos con los instrumentos de caral, se han encontrado instrumentos musicales, se han hecho réplicas, y luego con el director de la Sinfónica de San Marcos se logró y con apoyo de la empresa privada de San Fernando, hemos logrado pues que vayan a enseñarle a los niños a tocar esos instrumentos musicales y todo. Y en la presentación que hubo acá en Lima, internacional, hace ya algunos años, los niños ahí se presentaron. De modo que también hemos estado trabajando con las mujeres para que ellas tengan aporte económico a su hogar y los esposos la respeten, porque mayormente no permitían que las mujeres trabajaran, porque decían que la mujer estaba para servirlos a ellos, a él y a su familia, y no para servirme a mí, así lo decían, ¿no? Pero y ahora sí trabajan las mujeres. Se llevó a una especialista como Titi Yulfo, ¿no? Para que les enseñe a hacer una serie de textiles y que puedan ellas, las mujeres, aportar económicamente. También las hemos formado en lo que es conservación del patrimonio, a las mujeres y a los hombres también, ¿no? Conservación del patrimonio, para que esos edificios no se puedan perder, sino que permanentemente tenemos equipos de la zona donde estamos trabajando y formados por nosotros en lo que es preservación y conservación del patrimonio arqueológico, y también en los gabinetes con los materiales, ¿no? Y también tenemos una subdirección de difusión
y hacemos publicaciones para la sociedad, no solamente para académicos, sino para la población, y de manera que sea bastante didáctica y puedan comprender cómo se vivió en la época de Caral, el buen vivir que han tenido nuestras sociedades ancestrales, ¿no? Eso es más o menos. Muy Pero bien. con las limitaciones de Señora presupuesto, obviamente, tenemos Sí. muchas dificultades. ¿Ah? Importante la sustentación. Equipo técnico tenga presente pedir información al Ministerio del Interior sobre el por qué el retiro del personal policial, ¿no? De este lugar, Yo ¿no? quisiera, perdón, señor Como es Caral. congresista, yo he traído todos los documentos que hemos estado enviando al Ministerio del Interior, ¿no? Las respuestas así anómalas que ellos han estado dando, ¿no? Y lamentablemente, pues, no hemos tenido ni recibido apoyo alguno. Ok. Muy bien. Muy bien, doctora Pero Ruth Shadi. sí hemos contado con la ministra de Cultura. Ella mandó un documento al ministro Romero diciéndole, por favor, apoyen a la doctora, no al equipo. Ok. O sea, sí, pero no, pues no lo han hecho caso. Muy bien. Doctora Ruth Shadi, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo se compromete a fiscalizar a los ministerios del Interior y Cultura a fin de velar por la seguridad y el presupuesto necesario para esta zona arqueológica. Desde ya, como presidente de Comercio Exterior y Turismo, vamos a visitar para ver in situ la situación, ¿no?, de este patrimonio cultural. Quisiera, señor, si me lo permite, por favor, he traído la ley que se aprobó para que seamos y tengamos naturaleza jurídica como zona arqueológica Caral, ¿ya? Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República. Estuvo en ese entonces de presidente del Congreso de la República Luis Iberico Núñez, ¿no? Y la primera vicepresidenta Natalie Condori Jahuira. Y lo aprobaron por unanimidad, ¿ah? La ley. Pero cuando la enviaron para que el presidente de la República de entonces, Ollanta Humala, la firmara y se pudiese ya dar a conocer la ley, no la firmó. Entonces yo he traído ese documento para ver en qué medida podría apoyarnos para que, y le preparé también lo de nuestro presupuesto, ¿no? Por recursos ordinarios, el 24 nos han puesto 10 millones, a pesar que el 23 hemos tenido 15.831.000. Entonces, acá está el presupuesto y acá está lo de la ley, a ver si nos pueden ayudar para que podamos tener esa autonomía que nos da más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, les comento, cuando se produjo la reforma agraria, un terreno que se llama San Nicolás, en Supe, el terreno de San Nicolás, no quedó en manos de la cooperativa, de una cooperativa de pobladores. La cooperativa tenía ahí abandonado lo que fue la fábrica de procesamiento de algodón y todo. Entonces nosotros le sugerimos a la cooperativa si nos podían dar ese terreno para poder allí instalar un centro cultural y de desarrollo social, porque nosotros trabajamos con las poblaciones, ¿no? Hemos querido incluso que ellos recuperen el algodón de colores, ¿no? Cosas así, pero formarlos, porque no hay ahora esa visión del territorio y de los recursos para que se formen a sus pobladores para sacar adelante esos recursos como desarrollo. Y queremos hacer allí, y con Carlos Amat me dijo, es una excelente idea, porque puede ser un modelo para otras partes del país. Entonces, la cooperativa se identificó con este proyecto que le explicamos y nos ha dado esa tierra que tiene 8 hectáreas por 99 años. 99 años.
Entonces nosotros queremos que esas tierras se registren, ¿no? Pero no podemos lograrlo porque no tenemos asesorías, perdón, una presentación jurídica de autonomía, ¿no? Le he pedido a varias autoridades, ministros, pero no, me dicen sí, pero no es nuestra prioridad, sí, pero no, pero qué, y no sale adelante, ¿no? Entonces, ese es un poco que quisiéramos con esa posición de tener, como nos habían hecho, ¿no? Naturaleza jurídica, ¿no? Aquí eso fue la ley que precisa la naturaleza jurídica, ¿no? De la zona arqueológica Caral, tendríamos más autonomía para ir, porque si nosotros vamos al Ministerio de Economía y Finanzas, sí nos escuchan, ¿no? Pero también me piden que sea la ministra de Cultura o el ministro correspondiente que lo apruebe previamente. Entonces eso nos limita en todo lo que quisiéramos avanzar, ¿no? Y yo le entrego a usted toda la documentación al respecto de lo que he conversado. Sí, Muchas gracias, siendo un señora organismo público y Marta sería- Shari Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral, ¿no? En vista que no hay preguntas, Presidente, si me agradecemos. permite. La congresista Montesa. Sí, congresista Montesa, adelante. Sí, buenos días, presidente, y por su intermedio a todos los congresistas presentes y los que estamos en el team virtualmente, y a la arqueóloga que en este momento está exponiendo sobre lo de Caral. La verdad que lo felicito, doctora, por esa valentía que usted ha tenido. He venido escuchando detenidamente toda su exposición desde donde inicia Caral. La verdad que gente como usted y como mujer hay que valorar todo ese esfuerzo y ese trabajo que usted ha venido haciendo. Creo que hay un compromiso como congresistas de la República y mucho más como Comisión de Comercio Exterior y Turismo, darle todo el apoyo y el soporte. Es que desde allá, presidente, me comprometo con usted conjuntamente apoyar a hacer una fiscalización y a ver de qué manera podemos retomar todos estos temas para darle la seguridad que necesita Caral, porque es un sitio arqueológico, turístico, donde mucha gente quiere venir, y si no le estamos dando la seguridad que necesita, pues lamentablemente el turismo se va a ausentar. Entonces, desde ya, presidente, mi compromiso y compromiso también con la doctora para seguir impulsando y apoyando todo lo que ellos necesitan para seguir dando el valor que tiene estos restos arqueológicos de Caral. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Silvia Montesa. Es verdad, ¿no? Desde un principio, como dije, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo no se compromete a dar la facilidad y a fiscalizar. Y más aún, también nos comprometemos a visitar lo más antes posible a esta ciudadela. Agradecemos la presencia de la señora Ruth Marta Shari Solís, directora de la Unidad Ejecutora de Caral. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Le quería comentar algo que quisiera que me escuchen y sería interesante hacer la investigación. Me invitaron a un centro poblado cerca de Trujillo, donde hay un sitio arqueológico. Y en ese sitio arqueológico me invitaron un vino. Como la congresista estaba hablando del vino, me acordé, me invitaron un vino, pero ese vino lo habían hecho de jora. ¿Conocen la jora? Ya. Lo habían hecho de jora, señores. Cuando lo tomé, yo no sabía que era jora, parecía vino, ¿ya? Entonces, el señor que me dio la copa para que la probara con el colega, me regalaron 2 botellas de vino, porque era del color del vino, pero era de jora, ¿ya? Me explicó el señor cómo la hacía, ¿no? Debajo del suelo, todo su procedimiento. Yo lo llevé a mi casa
Y después de unas semanas vino a visitarme, ¿cómo se llama? Urbano, se apellidaba Enrique Urbano, ¿cierto? Enrique Urbano era un sacerdote que lo conocí en el Centro Bartolomé de las Casas en Cusco. Él fue director en un momento del Centro Bartolomé de las Casas. O sea, no era cualquier personaje, ¿ya? Era una persona bien conocida. Y yo le conté de mi experiencia que había tenido hacía unos días en ese centro. Y le dije, y parecía un vino, me gustaría saber su opinión, porque usted como sacerdote conoce de los vinos. Y me dijo, sí, cómo no, pero yo no le conté que era de Jora, ¿no? Solamente le conté de lo que habían estado haciendo en ese pueblo. Y le di el vino, lo tomó y me dijo, doctora, este vino es de primera calidad, exquisito. Es vino, me dijo, pero ¿en dónde lo han hecho? Y todo. Y ahí es que les conté. No lo podía creer. Cómo estos señores hacían ese licor de Jora y lo convertían en vino de uva. Les digo porque yo no he hecho más indagación por falta de tiempo en ese tema. Pero ya que el señor, creo que era Magdalena de Cao, sí. ¿Ya? Sí, Excelente sí, la sí. ilustración. O sea, pero imagínense esa calidad para hacer un licor con esas características. Excelente la ilustración, señora directora Ruth Marta Shari Solís, ¿no? Por motivos de tiempo, agradecemos la sustentación y la participación. Suspendemos la sesión por breves minutos. Continuando con la sesión, estamos el segundo punto, debate y aprobación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3661/2022-CR, que propone ley que promueve, difunde e incentiva el consumo y producción del té güiro. Señores congresistas, pasamos al segundo punto de la orden del día. Se pone en debate para su aprobación el predictamen recaído en el proyecto de ley 3661/2022-CR, ley que promueve, difunde e incentiva el consumo y producción del té güiro. La iniciativa legislativa fue decretada el 28 de noviembre del 2022 como segunda comisión dictaminadora y como primera comisión dictaminadora a la Comisión Agraria. La fórmula legal tiene 3 artículos y una disposición complementaria final que propone promover, difundir e incentivar el consumo y producción del té güiro.
En concordancia con los objetivos considerados en el plan de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 2022-2023, es competencia de la Comisión en el estudio y dictamen de proyecto de leyes vinculados a las siguientes materias: comercio exterior y turismo, zonas económicas especiales, exportación de productos con valor agregado, seguridad alimentaria, protección de la industria nacional, puesta en valor de las ofertas turísticas, turismo gastronómico, otros que tengan relación con el comercio exterior y turismo. En este contexto, es pertinente tomar en cuenta la opinión emitida por el ente rector en materia de comercio exterior y turismo, el MINCETUR, pues ha manifestado que no le corresponde analizar temas referidos al consumo y producción del té, más aún si se refiere específicamente a una marca en particular como es el té Huiro. En ese sentido, se considera pertinente que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRE, se pronuncie sobre el proyecto de ley, toda vez que la propuesta normativa está orientada a promover, difundir e incentivar el consumo y producción del té Huiro, por lo que el Viceministerio de Turismo no es competente para emitir opinión sobre el proyecto de ley. En ese mismo sentido, dado que estos temas no tienen ninguna vinculación con materias relacionadas a comercio exterior y turismo, se considera que en concordancia con el reglamento del Congreso de la República, una comisión puede inhibirse de dictaminar una causa al no tener competencia en la materia de la propuesta legislativa. La iniciativa legislativa dictaminada está enmarcada en el literal C del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República y se recomienda la inhibición. Tiene la palabra los congresistas que lo soliciten. No habiendo más intervenciones, se somete a votación la aprobación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3661/2022-CR, ley que promueve, difunde e incentiva el consumo y producción del té Huiro. Señor secretario técnico, proceda con la votación. Correcto, señor presidente. Congresista Echeverría Rodríguez. A favor. Congresista Echeverría Rodríguez, a favor. Congresista Varas Meléndez. Congresista López Morales. Varas a favor. Congresista Varas Meléndez, a favor. Congresista López Morales. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Amuruz Dulanto, a favor. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Guamán Coronado. A favor. Congresista Guamán Coronado, a favor. Congresista Heidinger Ballesteros. A favor. Congresista Heidinger Ballesteros, a favor. Congresista Jiménez Heredia. Jiménez Heredia, a favor. Jiménez Heredia, a favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Camiche Morante, a favor. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla, a favor. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Montesa Facho, a favor. Congresista Paredes Fonseca. Favor, Paredes Fonseca. Congresista Paredes Fonseca, a favor. Congresista Rivas Chacara. A favor. Congresista Rivas Chacara, a favor. Congresista Ruiz Rodríguez. Congresista Ruiz Rodríguez, a favor. Congresista Sánchez Palomino. A favor.
Congresista Sánchez Palomino, a favor. Congresista Taipe Coronado. A favor. Congresista Taipe Coronado, a favor. Congresista Ugarte Mamani. A favor. Congresista Ugarte Mamani, a favor. Congresista Ceballos Aponte. A favor. Congresista Ceballos Aponte, a favor. Congresista López Morales, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, se ha aprobado por unanimidad el predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3661/2022-CR, ley que promueve, difunde e incentiva el consumo y producción del té huiro. Pasamos al tercer punto, sustentación del proyecto de ley presentado y decretado a la Comisión. Señores congresistas, se va a proceder a la sustentación del proyecto de ley ingresado a la Comisión. Exposición de la congresista María Grimanesa Acuña Peralta sobre el proyecto de ley 5612/2022-CR de su autoría, que propone ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales en la antigua estación del ferrocarril de Puerto Eten, distrito de Puerto Eten, provincia de Chiclayo, departamento de La Libertad. Tiene la palabra la señora congresista por 5 minutos. Hay que reprogramar su participación. Reprogramaremos la sustentación de la congresista María Grimanesa Acuña Peralta para otra sesión. No habiendo otro tema que tratar, se va a consultar la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. ¿Están de acuerdo? Al voto. Señor secretario técnico, proceda. Congresista Echeverría Rodríguez. Por favor. Congresista Echeverría Rodríguez. A favor. Congresista Varas Meléndez. A favor. Congresista Varas Meléndez, a favor. Congresista López Morales. Congresista López Morales, a favor. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Amuruz Dulanto, a favor. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Guamán Coronado. A favor. Congresista Guamán Coronado, a favor. Congresista Heidinger Ballesteros. A favor. Congresista Heidinger Ballesteros, a favor. Congresista Jiménez Heredia. A favor. Congresista Jiménez Heredia, a favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Camiche Morante, a favor. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla, a favor. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Montesa Facho, a favor. Congresista Paredes Fonseca. A favor, Paredes Fonseca. Congresista Paredes Fonseca, a favor. Congresista Rivas Chacara. A favor. Congresista Rivas Chacara, a favor. Congresista Ruiz Rodríguez. Congresista Ruiz Rodríguez, a favor. Congresista Sánchez Palomino. A favor. Congresista Sánchez Palomino, a favor. Congresista Taipe Coronado. A favor. Congresista Taipe Coronado, a favor. Congresista Ugarte Mamani. A favor. Congresista Ugarte Mamani, a favor. Congresista Ceballos Aponte. A favor. Congresista Ceballos Aponte, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad.
Entonces, el acta ha sido aprobado por unanimidad. La exoneración de Perdón, la exoneración del acta ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 9:44 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia.